no sé cómo le dio la cuenta a Esper, ¿no? Y la periodista lo miraba como diciendo, no, está todo bien, no hay ningún problema. Bueno, en esas manifestaciones, en esas expresiones, un presidente muy enojado por las críticas que recibe de Cristina Fernández de Kirchner, a quien descalifica permanentemente, dijo que Cristina habla porque hay presa, o tiene información privilegiada, o está presionando para que la metan presa. Y pareciera que esa fuese la solución de los problemas, ¿no? Como si la economía o los padecimientos de la Argentina se solucionan metiendo presa a Cristina Fernández de Kirchner. Hay un plazo que vence el martes por la mañana, en donde sus abogados deben presentar una instancia de apelación a la Corte para que no se materialice la detención, que sería domiciliaria. Pero da la impresión que hay desde un sector de la población y de los medios de comunicación que ven que meter presa a Cristina es la solución de los problemas. En la provincia de Córdoba es muy difícil encontrar a alguien que salga a no solo defender, sino a analizar la situación en Río Cuarto. Es complejo. Tiene un frente, un legislador, Alessandri, que es el que hoy tiene palabra, no digo permanente, pero es el interlocutor válido del cristinismo en la provincia de Córdoba. Voy a tomar contacto para analizar esta situación con el exintendente de la localidad de Bulnes, hoy activo políticamente, pero sin función pública, entiendo. Lo saludo a Martín Toselli. ¿Cómo le va, Martín? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto, tanto tiempo. Gracias por el contacto. Un saludo muy grande a usted, a la audiencia y a todo el equipo de la radio. Bueno, hoy no estaba, porque dejó de ser intendente y se transformó en funcionario municipal, pero hoy ya no lo es tampoco. Tampoco lo soy más. Desde el 31 de diciembre he comenzado con un emprendimiento familiar, personal, en el ámbito comercial privado, así que me he retirado de la función pública, de la política por ahí no tanto, sí de la militancia más activa, pero no ocupando más ningún cargo público. ¿Y sigue defendiendo a Cristina Fernández de Kirchner o al kirchnerismo? ¿Se siente referenciado en ese espacio o ya no, Martín? Uno ha abrevado siempre en el peronismo y ha adherido a las ideas que planteaba el peronismo nacional a partir de compartir muchas de las iniciativas y de las políticas públicas que se llevaron adelante, como también así ciertas críticas en cuestiones que considerábamos con un conjunto de militantes, de dirigentes, de adherentes a ese proyecto político, de cuestiones con las que no estábamos de acuerdo. No obstante, siempre, por supuesto, de una mirada crítica, pero tratando de aportar y contribuir en términos políticos, ¿no? ¿Hoy la solución de los problemas de la Argentina es meter la presa a Cristina? No, para el contrario. Cristina sabe defenderse muy bien y tiene un equipo jurídico de abogados que la acompañan y que tienen los argumentos necesarios como para defenderla y defenderse. Con lo cual, creo que si el argumento es solamente con Cristina presa se solucionan los problemas, creo que es muy simple, muy básico, y los problemas de fondo, el problema de fondo son las políticas públicas que está implementando el actual gobierno nacional, que nos están llevando a un desastre impresionante, donde no se han tomado dimensión todavía de las consecuencias que van a padecer. Algunas ya las estamos lamentablemente transitando y que se van a agravar en el caso de que no haya un cambio, porque los resultados están a la vista. Solo ver lo que está pasando con los jubilados, con la obra pública, con la salud, con la educación y con la seguridad, vemos a las claras cómo se está implementando este modelo político extremadamente liberal, con tintes claros de autoritarismo y de extrema derecha, donde se implementan muchas políticas de una manera aberrante, que ya sabemos cuáles han sido las consecuencias cuando se implementaron no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Pero da la impresión que el peronismo anuente con esta situación, ¿no? Porque Cristina hoy preside al principal partido de la oposición y da la impresión que
que a tener tan poca consideración política, una simple carta enviado por el fondo o prometidos que se están hoy discutiendo, la pone como responsable de una desestabilización institucional. O sea, no tiene poder, pero desestabiliza institucionalmente. ¿Se le está usando como excusa, cree usted? Absolutamente, es una excusa, pero es una excusa con un argumento de tan poca solidez, que acusar a alguien que no está ejerciendo ningún cargo, que solamente es una referente política, una de las principales, sino la principal de Argentina, que adhiere a un partido que hoy no está gobernando, y adjudicarle todas las culpas de que si el modelo económico que se está implementando no da resultados, ni que hablar con un salvataje que vuelve a generar a dar el fondo, y eso obviamente ya sabemos que no termina bien, porque son problemas para el presente y también para el futuro. Me parece que quien hace un análisis un poco serio, no mucho, Guillermo, superficialmente serio, o sea, es suficiente como para darse cuenta de que en realidad el argumento es totalmente inválido. ¿Por qué cree que hay sectores del peronismo que están tan alineados, gobernadores de varias provincias, con el gobierno de Milei? Primero creo que habría que hacer una autocrítica profunda desde el peronismo a nivel nacional, o el movimiento nacional y popular, de qué ha pasado para que termine Milei gobernando y que pueda llevar adelante o hacer todo lo que está haciendo. Segundo, en el marco de esa, por ahí, diáspora que se ha generado a partir de un peronismo como principal partido que gobernaba, que en coalición con otros, al perder las elecciones, el peronismo, que ha sido siempre un partido de poder, donde el poder, estar en el poder lo ordena, al no estarlo más, obviamente eso genera una diáspora y una de falta de liderazgo claro, donde si bien Cristina ocupa un rol clave, no es la principal ni la única, y está en un proceso obviamente de un ciclo que ha cambiado drásticamente. En ese sentido, en esa lógica, en ese escenario, muchos comienzan a ver de qué manera se pueden generar las mejores condiciones para su gobierno, centrándose en sus provincias, pero si recursos de gobernar, uno entiende que por ahí la situación es compleja y necesita de esos recursos, y que si el gobierno no se los manda, por lo menos los autoridades dicen, el problema es que esa deuda sí genera un beneficio, pero después a mediano y largo plazo alguien se tiene que hacer cargo, y de vuelta cae sobre la población, sobre la sociedad, sobre los vecinos, sobre los habitantes de esas provincias, con lo cual el escenario es muy complejo. Y también le agrego a la cuestión económica y de gobernabilidad, de institucionalidad, la cuestión política electoral, ni que hablar en este año, que es un año de elecciones de medio término, un año de elecciones legislativas a nivel nacional. Se miran muchas veces las encuestas y en realidad no se explica bien a la sociedad cuáles son las características del gobierno, cómo está gobernando, cuáles son las consecuencias, que a ver, no hace falta ni explicarlas, solamente tomarse un tiempo para analizar lo que está pasando. Me parece que es un poco eso también, ¿no? La mirada política electoral, donde todavía el gobierno en ciertas provincias, en ciertos lugares, el gobierno nacional no tiene un apoyo importante, entonces con tal de no oponerse a esos sectores importantes de la sociedad que todavía en cantidad apoyan al gobierno nacional y que a nivel provincial también votan a los gobiernos peronistas locales, no confrontar tanto. Me parece que no es el camino, no es el método, porque ya se están padeciendo, insisto, las consecuencias de la implementación de estas políticas liberales, neoliberales, sino también lo que va a suceder a futuro, en un futuro no muy lejano, por supuesto. Ahora, Martín, ¿cómo se entiende? Porque puede que la política sea la que tenga estas necesidades de gobernabilidad y que esté condicionada a la llegada de recursos. De hecho, Córdoba está pugnando por habilitación de endeudamientos y porque la Nación le envíe los recursos que corresponden en conceptos previsionales. Pero el ciudadano de a pie, ayer se conoció un informe que respecto de noviembre del 2015, último año que gobernó Cristina como presidenta, después fue vicepresidenta
de Alberto. Una maestra primaria perdió el 30,40% de su salario. Un empleado de comercio perdió el 52,10% de su salario. Un bancario perdió el 24% de su salario. ¿Por qué cree que tiene el antikirchnerismo a flor de piel si les iba mejor hace 10 años que ahora? ¿Qué es la lógica que impera? Por lo menos en Argentina y desde un poco antes, inclusive también, no solo a nivel de Argentina, sino a nivel latinoamericano, los gobiernos progresistas empezaron a dar y que no encontraron la forma de ya dar esa discusión y entender, creo, el problema de cambiar esa realidad. No se pudo ganar una batalla cultural donde todos los beneficios que estos sectores que bien describe ustedes han perdido drásticamente con respecto al poder adquisitivo del salario en los últimos 10 años o más, estaban mejor, no por generación espontánea o por arte de magia, sino por decisiones políticas que justamente permitieron que, por ejemplo, Argentina tuviese en el año 2013, 14, los salarios en dólares más altos de América Latina, y que eso después la sociedad no llegó a comprender la importancia que eso tenía de las políticas que se implementaban y que por lo tanto después daba lo mismo, más allá de errores que se han cometido, por supuesto, de cuestiones que hubo que cambiar y tal vez no se cambiaron a tiempo, que votaran otras opciones que hoy las están perjudicando. Creo que esa batalla cultural de la que tanto habla hoy, por ejemplo, Milei y el equipo de gente que lo acompaña en su gobierno, que la dan a favor de las ideas libertarias, liberales, creo que es lo mismo en este caso que tendrían que haber dado estos gobiernos progresistas y que no lo dieron, y para entender en parte, Guillermo, creo que no es el único factor a considerar de por qué terminaron estos gobiernos de derecha, algunos y duraron un solo periodo, un solo mandato, Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, y que pasara todo esto que pasó. Me parece que es más un análisis que hay que hacer desde la política, desde la sociología, desde la psicología de masas, que desde lo estrictamente político o electoral. Está hablando con nosotros el ex intendente de Bulnes, Martín Toselli, respondiendo a la pregunta con Cristina Prexa. ¿Se terminan los problemas en la República Argentina? Mayra, Alejo preguntan. El plan económico que mantiene Milei y sus secuaces, el plan político va, por ejemplo, de la mano con este plan económico, entendiendo, por ejemplo, en las próximas legislativas están jugando mucho con el tema de evaluar o no, para poder asegurar más votos en estas elecciones. Digo, con el tema de meter a presa a Cristina, ¿también están jugando en ese sentido para las legislativas? Entiendo que sí, que me con poco sustento, pero que en términos políticos, electorales, reditúa mucho, dado que en la sociedad argentina es un sector importante, un porcentaje importante de la sociedad argentina, el antiperonismo, el antikirchnerismo es muy fuerte, y que ahí permite consolidar el voto en esos sectores donde, si bien hay varios que lo disputan, hoy tal vez un sector con menos fuerza, un partido con menos fuerza, como fue el PRO en su momento, ciertos sectores del radicalismo también, que hoy ese antiperonismo lo pueda tratar de capitalizar en términos de votos electorales, la libertad avanza, y que sea con el argumento poco serio, me parece, porque creo que deben votar, el voto sea de propuestas que se tienen, por cómo está ejerciendo el gobierno en el caso del oficialismo, y que obviamente tratan de dar beneficios en ese sentido. No creo que haga mucho más que eso tampoco. Obviamente saben también que una dirigente como Cristina, de la talla de ella, y que si ellos no hacen bien las cosas, todavía está en condiciones de competir electoralmente independientemente de los resultados. No solo por esta cuestión de que vaya presa o no, por la edad que tiene, fíjense ustedes, comparen
por ejemplo, qué edad tiene hoy Lula, que está gobernando Brasil, con qué edad terminó Biden la presidencia en Estados Unidos y volvió la primera vez y ahora volvió Trump a gobernar también en Estados Unidos. Me parece que obviamente hay cierta duda, cierto temor, y si se siguen implementando este tipo de medidas económicas, políticas, que además necesitan de las fuerzas de seguridad del orden que hagan su trabajo duro, sucio, inclusive obviamente tienen posibilidades de que saben que si hay elecciones y los resultados de su gobierno no se ven, tenga serias chances de Cristina. En ese sentido, hay algunos sectores también políticos que tienen la idea de lo que vos venís mencionando, que se debe retirar del ámbito político, del ámbito también electoral, y darle el juego a otras personas básicamente del sector político partidario, incluso mismos sectores del peronismo. ¿Qué opinión le merece? Perdón, que Cristina se va a retirar o no entendí bien la pregunta. Que mencionan el hecho que se debe retirar del juego político partidario y también en lo electoral. Creo que me parece que va a haber una decisión primero que si lo va a hacer o no depende de ella y de su familia, del grupo político que siempre la ha acompañado más cercano, el círculo más íntimo. Segundo, es una decisión que tomándola ella va a analizar seguramente todas las variables para ser no solamente competitivo electoralmente, sino también qué decisión personal tiene ella si quiere volver a estar al frente de una candidatura y después, en el caso eventualmente de ganar, del gobierno. Y si no es ella, será necesario un debate importante dentro del peronismo, inclusive, con ella también, para ver cuál es la mejor fórmula para mostrarla a la sociedad con un programa renovado, ayornado, con un proceso profundo de autocrítica y con renovación no solamente generacional, sino también de cuadros, que es muy necesaria en la reconstrucción del peronismo a nivel nacional. Sí, Martín, buen día. En este momento que, como muchos especialistas y videntes de la realidad lo catalogan como el peor momento de Milei, ¿ve al peronismo con la intención justamente de aprovechar esta situación de cara a las elecciones que mencionaba Mayra recién, en las legislativas que se vienen este año? ¿Ve al peronismo en este proceso de reconstrucción, como usted mencionaba, con la intensidad justamente para poder aprovechar este mal momento de Milei en la imagen pública? Objetivamente me parece que todavía no, que se están dando recién algunos elementos, algunas reuniones, algunos factores, algunas cuestiones que hacen que todo indique que sigue en ese camino, pero desde la realidad y por lo menos lo que pasa, lo que uno sabe y conoce a nivel nacional, hay cuestiones internas que no se han zanjeado todavía, que se deben solucionar. Procesos de modernización partidaria, del programa de gobierno, de las propuestas que se le dan a la sociedad, que vuelvan a enamorar gente nueva, independientemente de la edad, que se sume, que aporte, y todo eso también se está dando. Esperemos que este año de elecciones de medio término contribuya en ese sentido, pero a nivel nacional todavía no se ve nada en ese sentido, ni ningún liderazgo claro que pueda encaminar eso. Obviamente está Cristina, está Axel Kicillof, hay un grupo de gobernadores importantes, de dirigentes, de militantes provinciales de las distintas provincias de la Argentina, que quieren eso y que están trabajando por eso, pero en cuestiones concretas todavía no hay nada, por lo menos lo que puedo observar y lo que conozco a nivel de la provincia. Martín, para finalizar, estamos dialogando con el exintendente de Bulnes, Martín Toselli. ¿Usted le hubiera dado el apoyo sin datos concretos de cómo va a ser el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, como lo hicieron los diputados mayoritariamente de la provincia de Córdoba? No, en absoluto, me parece que no, porque aparte de dar un cheque en blanco
en una cuestión que es tan importante y tan cara, primero la historia de la Argentina, por las consecuencias que se ha generado, segundo, por la transición de gobierno que no conocemos nada, y tercero, de un endeudamiento que no sabíamos de qué monto era, para qué se iba a usar, o se estimaba que era para tratar de estabilizar el dólar y las cuentas del Banco Central, un Banco Central que Milei primero detestaba y que ahora lo quiere sanear. Digo, me parece que no. Obviamente, cuando esto se debate y se sabe para qué se va a utilizar la plata, cuánto va a llegar, de qué forma, en cuánto tiempo se va a devolver, con cuántos intereses, es discutible, debatible, pero cuando se hace de esta forma, sin conocer el monto, los plazos y demás, me parece que no, porque aparte es, digamos, condicionar el futuro del país, de los argentinos. Es más, el mismo presidente se ha contradicho, decía que tomar deuda y puntualmente el FMI era cuando ya, digamos, te habían tocado todas las... Bueno, el país entraba en este tema también, lamentablemente, ¿no? Gracias, Martín, por ayudarnos a analizar esta situación. Muy amable. Por favor, a ustedes, como siempre, un gusto y que tengan buenos días. Martín Toselli, el ex intendente de la localidad de Bulnes. Hay pocas referencias políticas en la provincia de Córdoba que no salgan a defenderla, Cristina. Si se animen a analizar la situación, ¿no? Porque acá el santo y seña para conseguir voto es meterle a todo kirchnerismo en general y cristinismo en particular.